Electoral ha hecho un trabajo extraordinario y que cualquier duda que se tenga en relación a ese resultado electoral va a ser verificable, ¿sí? Lo cual no pueden decir otras fuerzas políticas que organizaron otros procesos muy dudosos de carácter de consulta popular. Llama la atención, señor Faría, y ya vamos a analizar, por cierto, el trabajo de la constituyente, lo que plantean hacer, y bueno, además sucesos recientemente ocurridos este fin de semana, por ejemplo, este alzamiento militar en el fuerte Paramacay de Naguanagua, en el estado Carabobo. El gobierno nacional, autoridades del alto mando militar insisten en decir que fue un ataque terrorista y de personas civiles, solo un militar que ya estaba en situación de desertor de la Fuerza Armada Nacional. ¿Su opinión al respecto? Yo lo inscribo dentro de todo este esfuerzo de desestabilización que se ha venido estimulando desde afuera del país y desde algunas organizaciones de derecha de nuestro país que han asumido la lucha insurreccional como su vía para llegar al poder. Afortunadamente fueron derrotados, fueron reducidos y esto no provocó la escalada que se estaba esperando. Eran mercenarios, eran gente pagada desde afuera para ocasionar una situación de perturbación, de caos, y a partir de ese momento se pudiera generar una situación incontrolable para el gobierno. Una especie de globo de ensayo. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. De hecho, nos venimos preparando para eso desde hace meses, cuando se inició, bueno, prácticamente una política desbocada y alocada, aventurera, por parte de factores de la derecha venezolana, y ahora hay una comisión creada en la Asamblea Nacional Constituyente, una comisión por la paz que va a aclarar todo eso, y no solamente lo va a aclarar, sino que va a aplicar sanciones sumamente rigurosas y severas en contra de estos personajes que han estado involucrados en estos hechos miserables que atentan en contra de la paz del Ahora, país. señor Faría, pero hay dudas que se tejen respecto de este tema. Por ejemplo, cómo está la situación a lo interno de la Fuerza Armada Nacional. Hay descontento en nuestra Fuerza Armada. ¿Cómo es que un funcionario militar que estaba en calidad de desertor desde el año 2014, pues pudo pasar sin mayor inconveniente? Hubo armas que se robaron del parque de armas, más de 90 fusiles, hablan de 2 lanzagranadas, etcétera. Es decir, ¿cómo una persona que ya estaba en calidad de desertor, declarado así por autoridades del Ejército Nacional, pues entró con otro grupo de personas a un fuerte militar que se supone debería tener altísimos niveles de custodia? Sí. Eso no tiene que ver con fracturas o disidencias dentro del seno de la Fuerza Armada. Yo creo que es una interpretación absolutamente errada. Se trató de un ataque terrorista, como ocurre en Venezuela, como ocurre en cualquier país del planeta donde se presentan escenarios de guerra. Se ha querido desarrollar un escenario de guerra de manera artificial, te lo repito, con apoyo internacional. Se desarrolla un plan, se aplica el plan, y lo que tenemos que destacar de esto no es precisamente que se llevó a cabo esto, sino que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró controlar esto sin mayores consecuencias, y bueno, investigaciones se abrirán y se establecerán responsabilidades, sobre todo fuera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se impulsó esta aventura sumamente peligrosa para el país, por cierto. Pero los niveles de operatividad para prevenir este tipo de sucesos, porque en el primero que pasó hace aproximadamente ya un mes, cuando un funcionario robó un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sobrevoló la ciudad de Caracas, según información que dio a conocer el Estado venezolano, el gobierno nacional, se lanzaron granadas sobre las instalaciones del máximo tribunal de la República, sobre el Tribunal Supremo de Justicia, y todavía no se ha logrado detener a esta persona, y el helicóptero fue encontrado varias horas después, y ahora entran estas personas a un fuerte militar venezolano. ¿Cómo está la operatividad, o cómo cree usted está la operación? Sabemos, no es funcionario militar, pero su opinión, ¿qué Nosotros está pasando? confiamos ampliamente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le damos un voto de confianza, y no solamente eso, te podemos decir que sin la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más allá de estos hechos aislados, este país se encontraría en una situación de conflicto armado muy lamentable
peligroso y de enormes costos para nuestro país. Nosotros tenemos que decir que la unión cívico-militar ha sido una de las garantías fundamentales, no solamente para tener en estos momentos una Asamblea Nacional Constituyente actuando de una manera plena y soberana, sino también que la decisión y firmeza y la unidad que existe en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantiza la paz interna y la soberanía del país, que se ha visto afectada, agredida y atacada por parte no de cualquier país, sino de un país tan importante como los Estados Unidos. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda de la capacidad operativa, de la capacidad de respuesta, de la fuerza, de la firmeza y de la unidad que existe, monolítica, por supuesto. Siempre hay elementos que están de manera disonante, tratando de generar fracturas, pero tú ves el cuerpo, lo fundamental, son cientos de miles de funcionarios, de soldados, de oficiales, y ahí se encuentran unidos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Farías, pero para el regreso, bueno, ya instalada la Asamblea Nacional Constituyente, una de las primeras decisiones que tomó fue destituir de su cargo a la Fiscal General de la República y nombrar a Tarek William Saab, quien venía desempeñándose como defensor del pueblo, como titular del Ministerio Público en Venezuela. Sus comentarios respecto de estas y otras decisiones en el ámbito político que podría tomar la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos con mucho más de Primera Parte. Cómo la Fiscalía se había convertido con su cabeza, la fiscala, en una promotora de los actos de violencia y de los actos de terror. Prácticamente había abandonado esa institución y se había convertido en un partido político de la derecha, estimulando la guarimba y estimulando la violencia. No había imputados en actos horrendos de violencia y de terror que afectaban a individualidades y a colectivos. Y esa acción de parálisis, y más de que parálisis, sino de adhesión a estos actos de terror, por supuesto, hacían inviable una política de paz, una política de estabilidad política en el país con la presencia de esa señora en la Fiscalía. De tal manera que la Fiscalía... Solo porque se volvió crítica al gobierno. Que era una especie de llaga putrefacta, tiene que ser revisada en su entorno. No solamente su cabeza, no solamente su persona que está al frente de ella, la fiscala, sino como institución. No crítico, hermano, no crítico. No es posible que se queme una persona en la calle y ella diga que eso es un montaje de la televisión. No es posible que se trate de paralizar a un país de una manera ilegal, con actos que limitan derechos humanos de las personas, y ella no diga absolutamente nada. No es posible que fuerzas de la derecha venezolana digan abiertamente que quieran derrocar a un gobierno, generan actos de violencia, de esos actos de violencia son asesinadas personas, son asesinadas por esos actos de violencia o vinculadas a esos actos de violencia, y esa señora no habrá una sola investigación. No es posible, y lo peor, no es posible que esa señora se alinee con organismos multilaterales y con gobiernos extranjeros para propiciar la intervención internacional en nuestro país. Es decir, que se limite la soberanía y el derecho fundamental de la autodeterminación. Eso es algo inadmisible. Y para generar condiciones de paz, y con esa propuesta, tú lo sabes muy bien, era un seguidor del acontecer nacional, con esa propuesta fuimos nosotros a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, y de los 8.089.000 electores, la inmensa mayoría apoyó la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente por el hecho de que ella representaba una esperanza para restablecer la paz y la tranquilidad del país. Y nosotros no podemos estar de espaldas a esa realidad y sobre todo ese compromiso, una deuda que tenemos con el pueblo y que estamos avanzando. El primer paso se dio con los 8 millones de votos. Eso aplastó el ánimo insurreccional. Que han sido cuestionados por empresas Smartmatic, por ejemplo, y por algunos... Ha sido cuestionado sin presentar una sola prueba. Si tú tienes una prueba de Smartmatic que ya ha presentado, me la muestra para ponernos en eso. Ni una sola prueba mostró. Dijo que eso no podía ser así. Y para nosotros eso es sumamente grave y comprensible. Grave porque es una falta de ética terrible. Que tú suministres una tecnología para un proceso electoral y sin presentar la menor duda
¿verdad? Cuestiones el funcionamiento de eso, y sin ni siquiera ser parte de ese proceso, por una parte. Y por otra parte, mira, es evidente que hay fuerzas internacionales. Si un gobierno extranjero trató de chantajear y de presionar a un presidente como el presidente Nicolás Maduro, que por supuesto no es chantajeable, imagínate lo que puede hacer con un empresario de esa Ahora, naturaleza. Le torcieron el brazo. sobre el Ahora, tema electoral. desde el punto de vista ético, el señor Sí. tiene que restablecerse. ¿Verdad? Sobre el tema electoral, tiene que señor revisarse Faría, profundamente. hay dudas que se tejen respecto de este resultado. Ya vamos a continuar analizando las próximas decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pero ya que usted toca e insiste con este tema, si uno revisa, por ejemplo, la página web del Consejo Nacional Electoral, aquí la tengo abierta, de hecho, por cierto, tradicionalmente el Consejo Nacional Electoral, cuando adjudica un voto lista o un voto uninominal, da el detalle de esos votos, el detalle de las mesas, de cómo se llegó a esa cantidad de votos, incluso el detalle de los votos nulos. Eso, por primera vez desde que se dan resultados en la web del Consejo Nacional Electoral, no está disponible. A esta hora, 7:31 minutos de la mañana de hoy lunes, 7 de julio, cuando chequeamos los resultados en la página web del CNE, eso no existe. ¿Por qué cree que se diferencia estos resultados de los otros anteriores donde sí estaban esos detalles? Yo lo único que te puedo decir es que este es un proceso electoral que se puede auditar. Se auditó previamente a las elecciones, por cierto, Smartmatic participó en esa auditoría, lo cual los desnuda a ellos desde el punto de vista moral, participan. Y los ponen entredicho a ellos, porque si ellos están diciendo que hubo un fraude, ellos han convalidado ese fraude. Y por otra parte, posteriormente también se puede verificar, revisar y auditar ese proceso electoral, y eso es lo que ha pedido el presidente de la República, auditar al 100% cada uno de esos votos. Afortunadamente hay un proceso tecnológico y un proceso físico que no fue destruido, como sí fue hecho por la oposición venezolana, y eso nos llama mucho a nosotros la atención. ¿Con qué moral? ¿Con qué autoridad moral voceros de la oposición van a cuestionar un resultado electoral cuando ellos llevaron a cabo un plebiscito donde, según ellos, participaron millones, 7 millones, algo así, de personas, después de decir varias cifras de las más estrafalarias, pero después incineraron esos resultados? Nosotros no. Ahí están todos los procesos y se va a llevar a cabo, de hecho ya se está llevando a cabo esa verificación. Ahora, claro, pero en aras de esa transparencia, ¿por qué cree que no están esos datos en la web? No sé, no te como tradicionalmente han estado. No te lo puedo decir. Lo único que te puedo decir, porque tu pregunta pone prácticamente en entredicho que eso sea verificable, lo que te puedo decir es que están todas las condiciones y la voluntad política para verificarlo, participar abiertamente en una auditoría. Ahora, los que dijeron que tenían pruebas de un fraude en el pasado y jamás presentaron la menor prueba de ello, bueno, nos deben a nosotros una respuesta, pero ellos son los que incurren nuevamente en este acto que sí es absolutamente fraudulento, quiere generar un fraude en la manipulación de la opinión pública venezolana. Lo que es absolutamente irrefutable es la masiva participación del pueblo en un proceso electoral como fue la elección a la constituyente. Señor Faría, sobre las decisiones, las próximas decisiones que podría tomar la Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo las que se van a desprender de materia económica, usted ya ha participado en algunas conversaciones preparatorias, previas, hay algunas informaciones que circulan, incluso dicho por el propio presidente Nicolás Maduro, que van a tomar decisiones en materia económica con decretos constituyentes. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? No, nosotros fuimos con un programa de 9 puntos. Y de esos 9 puntos yo creo que hay 3 que sobresalen de una manera muy clara. La estabilización, la paz, la sanción a los violadores de derechos humanos y a los promotores de la guerra en nuestro país, número 1. Ya se han dado los primeros pasos y seguiremos avanzando en ese sentido. No va a quedar una sola persona comprometida con esta política asesina, criminal, sin una sanción severa, sin importar los nombres.
y sin importar los cargos, como ya lo dijo el presidente de la República. En segundo lugar, el tema de la soberanía destaca como un elemento fundamental. El presidente Nicolás Maduro ha sido atacado de una manera abierta por un gobierno extranjero. Se pretende aplicar sanciones económicas contra nuestro país con la arrogancia que le caracteriza a un gobierno imperial y a Donald Trump, que se cree todo un emperador. Nosotros tendremos que tomar decisiones al respecto, lo vamos a hacer de una manera muy categórica y hacemos un llamado a todo el pueblo a que se una en función de la defensa de la soberanía. Esas sanciones afectarían fundamentalmente a la población y que condenen a quienes las apliquen como pueblo y que condenen a quienes las promueven aquí internamente en el país, que sabemos perfectamente que son los líderes de la oposición, que han venido clamando por sanciones en contra del país. Y en tercer lugar, el tema de la economía, donde tenemos que actuar en función de dos elementos: la recuperación de la economía del país y el freno de una especulación voraz que se ha venido presentando en el país. Lo que nosotros hemos ¿Y cuáles denunciado, serían esas primeras decisiones en esos dos campos lo que específicamente? nosotros hemos denunciado como guerra económica que se manifiesta de una manera dolorosa para la población del país, en términos de incremento sostenido, desmesurado, absolutamente obscenos de los precios, sobre todo los artículos de primera necesidad. Bueno, nosotros tenemos que actuar en contra de esas expresiones y esa estrategia de desestabilización. ¿Eso se traduce en un decreto constituyente de control de precios? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo creo que esto se puede sintetizar en dos grandes áreas, en dos grandes escenarios. En primer lugar, estimular la recuperación del país. Ya tenemos una experiencia importante en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva. Es la convivencia de un número muy importante de empresarios con el gobierno nacional, empresarios que están dispuestos a invertir, que están dispuestos a desarrollar sus negocios que han sido afectados gravemente por la alteración del orden público, como por la vía violenta que desarrolló la oposición en Venezuela y que es parte de la guerra económica, a tratar de impedir la distribución de los insumos, de los productos que están destinados a la población, el sabotaje de los servicios públicos fundamentales. Y lo otro son medidas administrativas, pero ambas tienen que estar de la mano. A medida administrativa que castigue una especulación pavorosa. No es posible que exista una figura de dólar paralelo, dólar today, que se mueve con una dinámica espeluznante, realmente miserable, se coloca a niveles que nada tienen que ver con la realidad y existan comerciantes y productores realmente inescrupulosos que se pegan a esa dinámica solamente para amasar enorme fortuna y también para desestabilizar el gobierno. Entonces nosotros tenemos que operar Claro, en dos direcciones. nos quedan solo 30 segundos, señor Farías, pero sobre este tema del dólar y el modelo cambiario en Venezuela, se habla del crecimiento del dólar paralelo, pero el crecimiento acelerado también del dólar DICOM, que es oficial del Banco Central de Venezuela, que también ha experimentado un crecimiento significativo, por darle algún calificativo. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esto? Tú sabes muy bien cómo funciona eso. El dólar DICOM no tiene absolutamente nada que ver con la especulación que se está viviendo en el país. El dólar DICOM, y tú observas su dinámica y no hay lo que tú estás planteando, que es un incremento desmedido. Aquí lo que estamos viendo es una especulación cambiaria, desatada, un ataque abierto a la moneda y a la economía del país, que atenta y que golpea duramente los presupuestos de la familia venezolana y que viene desde afuera, que está protegida desde afuera, donde se invierten enormes fortunas de dinero, que está promovida desde el punto de vista comunicacional, está promovida desde el punto de vista político por factores de mucho poder. Eso lo tenemos que derrotar y lo vamos a derrotar. Y esa sí es la causa fundamental por la cual los precios aumentan y aumentan de una manera realmente obscena. Y ante eso nosotros tenemos que actuar. La actuación de los controles y las vías administrativas para corregir esa situación, por supuesto, no puede ser exclusivamente la forma de actuar en contra de estas perturbaciones terribles que vive la economía. Tiene que haber también una estrategia que esté direccionada y enfocada a la recuperación de la economía y nosotros vamos a garantizar que ambas se ensamblen. Sanciones muy severas, pero también estímulos muy claros
para incrementar la producción. Bien, lamentablemente el tiempo pasó volando, señor Farías, pero agradecido, como Gracias. siempre, que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Jesús Farías, constituyente de Caracas y representante en la Asamblea Nacional Constituyente. A esta hora nosotros enlazamos con nuestro compañero Luis Carlos Parada, nos trae información del comportamiento del tránsito en Caracas.